Hola mis niñas hermosas, bienvenidas a este video de la semana. Me da mucho gusto ver tu interés y ver tu dedicación por aprender juntas. Te voy a pedir que coloques tu cuaderno y tu lapicera, ya que comenzaremos con el siguiente tema. En este video vamos a ver cómo podemos convertir una expresión decimal a una expresión fraccionaria o a la inversa, cómo convertir un número fraccionario en una expresión decimal. Comencemos. Este primer ejercicio se trata de un número decimal y hay que escribir su expresión fraccionaria. Vamos a darle lectura a este número. Se lee como 0 unidades con 75 centésimos. El orden y de la posición decimal va a determinar cómo escribirlo, así como lo leí, tal cual se escribe en una fracción. 75 centésimos, lo escribo así, 75 de 100. Listo, hemos transformado un número decimal en su expresión fraccionaria. Pero ahora quiero que analices lo siguiente, ya que esta fracción se puede transformar en alguna más pequeña. Vamos a buscar equivalentes simplificando esta fracción. Observa, el 75 y el 100 terminan en 5 y en 0. Quiere decir que no aceptan los dos al 2 como divisor, ni al 3, aceptarán al 5. Entonces vamos a dividir cuánto es 75 entre 5 y nos da como resultado 15. Ahora vamos a dividir también al 100 entre 5. 100 entre 5 son 20. Nos quedan 15 veinteavos. Son iguales, son equivalentes, simplemente estamos simplificando. Pero el 15 y el 20 terminan en dos números que siguen teniendo quinta. Y dividimos 15 entre 5 es igual a 3. Y 20 entre 5 es igual a 4. Y ya no puedo seguir simplificando. Quiere decir que en 75 centésimos, como está aquí, tenía escondido yo 3/4. Siguiente ejemplo, tenemos a una unidad con 5 décimos. Así como lo leí, tal cual lo escribimos. Una unidad y 5 décimos. He transformado una expresión decimal en una misma expresión fraccionaria. Es lo mismo, simplemente se escriben de dos maneras diferentes. ¿Ok? Tengo una unidad con 5 décimos, pero yo estoy segura que ya observaste que tanto el 5 como el 10 se pueden simplificar. Los dos tienen quinta. Y vamos a ver entonces qué teníamos escondido. La unidad queda igual. 5 entre 5 es igual a 1 y 10 entre 5 es igual a 2. En este decimal estaba escondido una unidad con un medio. Último número decimal. Tenemos a 125 milésimos. Y así como está, lo acomodamos. Son 125 milésimos para representar su expresión fraccionaria. Esas dos expresiones son lo mismo, una en decimal y otra en fracción. Ahora bien, hay que simplificar y se puede porque el 125 y el 1000 terminan en 5 y en 0 para ver qué fracción más pequeña está escondida. Vamos a hacerlo. Como los dos terminan en 5 y el 0 aceptan al 5 como su divisor. Vamos a dividir 125 entre 5, me da como resultado 25. Y 1000 entre 5 me da como resultado 200. Si te fijas, siguen terminando en 5 y en 0, siguen teniendo quinta parte. Quinta parte de 25 son 5 y quinta parte de 200 son 40. Igual, el 5 y el 40 todavía pueden aceptar como divisor al 5. 5 entre 5, 1 y 40 entre 5, 8. Fíjate, el 125 milésimos tenía escondidos a 1/8. Ahora hagamos el proceso inverso. Vamos a transformar una fracción en su expresión decimal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta fracción se lee 3/6. Quiere decir que mi unidad se divide en 6 partes iguales y de esas 6 yo tomé 3. Esto, para poderlo convertir a una expresión decimal, requiere de hacer una división. Voy a dividir a mi unidad, que son 6 partes, ese sería mi divisor, y mi dividendo son 3, porque solamente tomé 3 partes de estas 6 que me pide. Hagamos la división para encontrar ese número decimal.
Listo, hemos dividido y nos queda como decimal 5 décimos. Esto quiere decir que 3 sextos se puede interpretar como 5 décimos. Y tiene lógica, ¿por qué? Si tú te diste cuenta desde el inicio, la mitad de 6 es 3. Quiere decir que aquí está encontrado un medio. Y estos 5 décimos es igual, 5 es la mitad de 10. Aquí hay escondido un medio. Siguiente ejercicio. Tenemos a 2 unidades con un quinto y hay que expresar esta fracción en una representación decimal. Fíjate lo que vamos a hacer. Estas 2 unidades van a permanecer igual, puesto que ya están en un entero. ¿Cómo lo podemos representar con un número decimal? Vas a componer al 2 en la posición de las unidades, porque son enteras, y ponemos un punto decimal para separar la fracción más pequeña, porque entendemos que un quinto es menor a mi unidad. Por ello, vamos a hacer una división. Mi denominador me indica que se divide en 5 partes esa unidad, y yo solamente tengo 1. Hay que hacer la división para que podamos hallar cuánto representa un quinto en un número decimal. Muy bien, al dividir 1 entre 5 nos da como resultado 2 o 0.2 décimos. Y así tal cual, la siguiente posición decimal son los décimos y vimos que nos quedan 2 décimos. Es decir, a 2 unidades con un quinto yo lo puedo representar como 2 unidades con 2 décimos. Diferentes expresiones, pero siguen valiendo lo mismo. Observa estas siguientes fracciones. Las puse porque todas tienen una particularidad, tanto los tercios, sextos, séptimos y novenos. Para ello quiero que realices el proceso de dividir el denominador entre el numerador para que puedas obtener un número decimal, es decir, vamos a ver cómo se pueden transformar cada una de estas fracciones en una expresión fraccionaria. Te quedó el mismo resultado de la primera fracción. Si yo divido a un tercio para poder obtener su representación en decimal, me doy cuenta que aquí en mi cociente se sigue repitiendo el 3, 3, 3, 3, 3 infinito. Nunca voy a acabar de resolverla. Este tipo de fracción tiene una particularidad. Como no es exacta, no entra dentro de una fracción que sea decimal. ¿Cómo? Bueno, una fracción decimal se le llama así porque tienen como denominador a múltiplos del 10. Pueden tener a un denominador como el 10, el 100, el 1000, 10.000 y demás. Pero bueno, esta no se puede representar exactamente porque siempre va a haber un residuo, es decir, es infinita. Por lo tanto, este tipo de fracción la vamos a expresar de la siguiente manera. No hay unidades, lo colocamos en la posición de las unidades, ponemos el punto decimal para separar la fracción más pequeña y vamos a ocupar como un mínimo de 3 decimales, 333 milésimos. Como vimos que no tiene un fin, vamos a ponerle una rayita arriba del 3 que indica que ese decimal es infinito, no se puede representar fijamente como una fracción decimal, ya que tiene residuo que, como vimos, se sigue repitiendo. Un tercio entonces se va a representar como 0 unidades con 333 en este ejemplo milésimos, pero vimos que solamente utilizamos 3 decimales porque hay muchísimos más. ¿Te quedó la división como a mí? Dividí a un sexto para poder encontrar su expresión en número decimal. 6 partes en que divide la unidad y una que se toma. Observas que nunca hay un fin, es decir, siempre va a haber un residuo. Por lo tanto, aquí en mi división podemos observar que el punto 106,6666, este 6 se repite hasta el infinito. No es una fracción decimal puesto que hay un residuo. Cuando la división con decimal al final es exacta, es decir, ya no me sobra nada, estamos hablando de una fracción decimal. En este caso no lo es. Podemos representarla de la siguiente manera. 0 unidades, porque ya vimos que no me alcanza para ninguna. Y vamos a poner solamente 3 decimales de esa división. Serían 166 milésimos.
Y ponemos también una rayita arriba del 6 que indica que este 6 es infinito. De esta manera podemos representar a un sexto. ¿Ya observaste lo que pasa en esta división de convertir un noveno en su expresión decimal? Vimos que este punto 1111 10 milésimos o este 1 se va a ir repitiendo infinitamente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un residuo de 1. No es exactamente una fracción decimal, ya que sí tiene residuo. Entonces podemos representar a este noveno como de la siguiente manera. Hay 0 unidades porque es más pequeña. Y vamos a utilizar solamente los primeros 3 decimales, que serían 111 milésimos, y colocamos una rayita arriba del último 1 que indica que ese 1 se va a repetir infinitamente. Recapitulando, podemos determinar que un tercio, un sexto y un noveno no son fracciones que sean decimales, es decir, que siempre la división me dé como residuo 0. A lo máximo que podemos llegar a representarla es de estas 3 maneras que vimos. Recuerda practicar estos procesos para que puedas resolver los ejercicios que adjunté en Classroom. Hasta luego, hija.